Buenas y bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro, un renovado Hablemos Claro. Y vamos a estar tocando un tema muy interesante desde el punto de vista científico, social y teológico. Así que no se lo pierdan, le habla y saluda Víctor Evin, psicólogo, y de esta manera pues le damos la más cordial bienvenida a Hablemos Claro. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante, pues es un tema que se ha venido por los siglos hablando, y es sobre los hijos naturales. Y para eso estamos contando con unos invitados de lujo, y vamos a tener una psicóloga, un abogado, vamos a tener también un diácono desde el punto de vista teológico, y vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema. Para eso contamos con la licenciada, la psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Pase adelante. Tenemos a Damaris Espaillat, psicóloga clínica. Y trabajas en un centro que, ¿cómo se llama el centro? CAIF, Centro de Atención Integral Familiar. Bien. Y tiene que ver mucho con esto. Me imagino que ha visto muchos casos con esto de hijos naturales o Sí. hijos que están fuera del matrimonio y que de alguna manera pues han tenido algún tipo de trauma o de drama en ese sentido. Sí, constantemente tenemos casos producto de una infidelidad, tanto en situaciones que los padres no saben qué hacer, como decirle a sus hijos del matrimonio que han tenido un hijo extramatrimonial. Ya. Bueno, señores, pues bienvenida. Gracias. Después te voy a decir lo de la silla azul. También tenemos un invitado, tenemos un abogado para que nos dé luz de cuáles son los derechos de estos hijos naturales, que ya no se dice así, bueno, ya vamos a hablar de eso, y los deberes de los padres, si acaso ha habido una irresponsabilidad paternal. Así que bienvenido a Pavel, quien es abogado, bienvenido. Hola. Hola, Pavel. Pavel, bienvenido. Hola. Pavel Alexander Javier Gómez, abogado. Correcto. Tú me decías fuera del aire que ya no se prohíbe, la ley prohíbe de hablar de hijo natural. Es correcto. Se habla de hijo. Es correcto. Hijo, la Constitución del 2010, 26 de enero del 2010, en su artículo 55, ordinal 9, establece de manera clara, precisa y categórica que los hijos tienen el principio de la igualdad. No podemos utilizar adjetivos para definir un tipo de hijo, ya sea ilegítimo, natural o adoptivo. Si mantienen la calificación y siguen siendo los mismos hijos frente a la ley. Después vamos a hablar, y que también con la psicóloga, entonces cómo uno hace la diferencia para decir, bueno, un hijo que no es de un matrimonio, sino que es hijo que está fuera de ese matrimonio. Pero lo vamos a hablar ahorita, vamos a ver. Y para eso también tenemos un diácono para que nos hable desde el punto de vista teológico y de la iglesia. Benito Moreno, bienvenido. Bienvenido. Siéntese, por favor. Hola, Benito. Diácono, desde el punto de vista teológico, en el Antiguo Testamento, inclusive se habla de hijo bastardo, lo cual es un peyorativo muy fuerte. Yo creo que hijo natural es un poquito más delicado, más suave que bastardo, ya bastardo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se habla de bastardo. Me imagino que tiene que ver con la cultura y el contexto de la historia. Aunque después que viene Jesucristo, vemos cómo cambia todo.
y Jesucristo viene a darle la plenitud a la ley. Sin embargo, Jesucristo viene a decir que no solamente los hijos que están fuera de un matrimonio tienen la misma dignidad que todos, sino que Jesucristo dice que hasta la mujer tiene dignidad y por eso lo matan. Bueno, dígame algo. En primer lugar, Dios no ha hecho a nadie indigno. Si partimos de que toda vida proviene de Dios, nadie es indigno. Pero la palabra bastardo no es muy común en la Biblia. Se menciona en varias... En la historia universal, usted lo encuentra en la antigua Roma, en Grecia, inclusive en el antiguo Egipto. Usted encuentra esos problemas con relación al poder. En la Biblia, el hijo fuera del matrimonio no tiene calificativo, que comienza con Ismael, el hijo que sale, no como el hijo fuera de matrimonio de hoy en día, que es un desafuero de la persona que sale a tener relaciones anteriores, sino Ismael nace porque Sara, del hijo de Abraham. Sí, que es el primer hijo fuera de matrimonio que se habla bíblicamente. Pero que la mujer estuvo de acuerdo. Es la mujer quien dice, porque Dios no le ha concedido hijos a ella. Y yo creo que había una ley que decía que si no tenía descendencia, podía tener otra mujer. En ese tiempo no había en ley. el tiempo de Abraham todavía no había ese tipo de ley. Sí, tienes razón. Entonces, Dios inclusive protege a Ismael cuando, por razones de mala relación entre las dos mujeres, hay la necesidad de que se vayan de la casa. Sin embargo, Dios protege a Ismael y también le ofrece un pueblo numeroso, como lo había hecho con Abraham y más aún tomando a Isaías. Es decir, que el problema del hijo fuera de matrimonio no es tan claro en la Biblia, tomando como base que ya Jacob se casa con 2 hermanas y sus hijos son de 2 hermanas. Y por ahí se introduce el matrimonio múltiple. Entonces, el hijo bastardo que le quieren llamar en la época, prácticamente era inexistente en cuanto el hombre podía tener varias esposas. Ya. Sin embargo, más adelante vamos a poner la cita de la Biblia. Sí, desde el punto de vista psicológico, Damaris, ¿cómo la historia ha herido a la humanidad en ese sentido? Sí, ha herido porque, como bien usted ha dicho, al llamarse bastardo, eso ha implicado que sea un niño rechazado. Y eso ha dado una connotación de que todas las familias, cuando se enteran que el padre ha sido infiel, entonces la esposa asume una actitud de rechazar a un ser, a un humano, que realmente no tiene la culpa. Y es donde ha marcado no solamente en la familia, sino en las escuelas, ante la actitud que se tiene, pero ya hemos ido avanzando, pero eso a través del tiempo se llama ya hijo ilegítimo, hijo natural, preciso por el tema de la connotación y de verse como ese hijo rezagado que no es parte del sistema familiar, donde siendo una realidad ya es parte de ese sistema. Al ser un hijo básicamente biológico del mismo padre. Yo creo, sin hacer apologética de ninguna parte, que yo creo que tiene que ver mucho con la ignorancia y el proceso de los tiempos de la historia. Porque voy a poner un ejemplo. Hace 30 años, 35, 40 años, no se conocía sobre el autismo. Y yo conozco un caso de un muchacho autista que le decían vago, le llamaban toda clase de nombres, su propia familia. Ellos emigran a Estados Unidos, y en Estados Unidos
se dan cuenta de que él es autista. Y entonces se reunió la familia y le pidió perdón. ¿Por qué? Porque ellos le llamaban estúpido, vago, y es que es autista. Pero eso se sabe ahora. Es como el colesterol. Antes las personas comían chicharrón, allá en Villamella, sin control, porque nadie decía ni hablaba de colesterol. Pero sin embargo ahora pues hay un poquito más de cuidado porque las cosas han cambiado. Lo mismo con el fumar. Antes fumar era un estatus. Después hemos ido avanzando y hemos ido descubriendo de que hace daño a la salud. Y bueno, yo no fumo. Y no fumo porque no quiera, no fumo porque hace daño a la salud. Sí. Y yo creo que avanzaremos en otras cosas también. Pavel, ya para cerrar, para irnos al corte, en los tiempos, ¿cómo ha evolucionado esto? Sí, antiguamente los hijos denominados bastardos no poseían los mismos derechos que los hijos legítimos. Esto se puede observar en diferentes culturas, inclusive en la Biblia. Los mismos no heredaban, eran condenados y eran vendidos como esclavos. Las leyes de Justiniano le negaban hasta los alimentos a estos hijos denominados en aquel entonces bastardos. Y inclusive en otras culturas, los bastardos no, o sea, también se les negaba la oportunidad de asistir incluso a un centro educativo. Es al pasar de los años que las legislaciones, y como tú bien señalas, ya se han venido superando la ignorancia de las personas, y es cuando entramos en un sistema de raciocinio que nos permite ir avanzando y dándole la oportunidad de insertarlo a una realidad que ellos de manera indirecta no la han provocado. Claro. Siguen siendo y forman parte de ese círculo familiar que producto de una relación que haya sido extramatrimonial no se le haya reconocido. Me parece un poco interesante cómo la ley protege a estos hijos, y hay tanto problema con el aborto, que son hijos también. Ahora, ya en casita, ¿qué piensa usted de los hijos naturales o los hijos bastardos? ¿Ha estado usted en una situación o ha visto alguna situación o ha vivido esa situación? Con eso nos vamos y regresamos aquí en Hablemos Claro.